programa de hoy en las redes sociales. Pueden utilizar nuestra etiqueta #LEF y en Twitter nos consiguen en la cuenta @VivoPlayNet, @TVVNoticias y en mi cuenta personal @CaroAlca. Comenzamos hablando sobre el colapso de los servicios públicos en Venezuela, un tema que es prioridad para Latinoamérica en Vivo. Bien, y sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero civil y exministro de Ambiente, Adalberto Gabaldón. Señor Gabaldón, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenidos a Latinoamérica en Vivo. Es un placer conversar con usted. Quiero empezar consultándole cuál es el diagnóstico que pudiera realizar, presentar a esta hora sobre el panorama que estamos teniendo en el país luego del apagón que ya cumple poco más de una semana y que sigue afectando a varias zonas de todo el territorio. Muy buenas tardes, muchas gracias por su amable invitación. Antes de referirme específicamente al problema del día de hoy, es necesario hacer un breve recuento de por qué se llegó a esta situación. Esto es como una tormenta, como un huracán que empezó a gestarse hace 20 años exactamente. En 1989, Venezuela era una nación energéticamente estable, tranquila, vamos a decirlo de esa manera. Disponía de una capacidad, no solamente en electricidad, sino en la explotación petrolera, disponía de una base energética envidiable. ¿Y por qué digo eso? Porque se lo había logrado en ese momento que la capacidad instalada de electricidad fuera sustancialmente mayor que la demanda, que es una condición óptima en un país que está en crecimiento. La cantidad de energía eléctrica tiene que ser disponible, tiene que ser bastante mayor que la que esté usando, y por una razón muy sencilla, porque si hay algún problema, una dificultad, se cae un sistema por aquí y por allá, puede ser tranquilamente cubierto por cualquier otra fuente. Bueno, eso recibió la administración del país en el 89. Además de eso, se había logrado una cosa también muy importante, y era una distribución administrativa del manejo de la electricidad específicamente, y se había logrado hacer una regionalización de acuerdo a las características de cada región. Entonces existía la electricidad de Caracas, que tenía un siglo prestando servicio al área metropolitana de Caracas. Desde fines del siglo XIX, cuando Ricardo Zuluaga puso la famosa planta en un sitio que se llama El Encantado acá. Existían los aprovechamientos del río Caroní, donde estaba una de las joyas de la corona de la administración pública venezolana, como era la empresa de electricidad del Caroní. Y así estaban distribuidas otras organizaciones, Cadela en la zona andina, en el BAR en la zona de Lara, en el BEN, que era una excelente empresa que prestaba y atendía las necesidades del estado Zulia, y que tenía la combinación perfecta, porque el sistema de generación eléctrica era con combustibles líquidos que estaban ahí prácticamente al pie de la planta, porque el estado Zulia, como usted sabe, constituye estaba, vamos a decir, sustentado sobre una inmensa cuenca petrolera. Entonces, para que esa estabilidad se mantuviera, para que llamemos esa tranquilidad energética que todo el país requiere, se requerían dos cosas fundamentales. Uno, mantener un plan de inversiones sostenido que tenía más de 80 años realizándose en Venezuela. Un plan de inversiones, porque las inversiones en el sector eléctrico pues suelen ser laboriosas en el tiempo, consumen mucho dinero. Entonces eso es una cosa que va permanente. Entonces había un plan, el equipamiento energético de electricidad del país, que se tenía que cumplir, y eso era como por planes quinquenales. Bueno, para el año 2000 estaba prevista la incorporación de los otros desarrollos del río Caroní. Y la segunda cosa fundamental para que la estabilidad energética se mantenga es que hay que proteger los kilovatios que están generándose. Y eso se logra mediante un proceso
de mantenimiento que tiene que ser permanente, sistemático, ordenado y ejecutado todos los días del año. Eso no se puede interrumpir. Bueno, ¿qué pasó entonces en el año 89? El gobierno decidió interrumpir las inversiones en el sector de la ampliación de la carga de la energía. Interrumpió. Un ministro dijo que para qué había que hacer más obras en el río Carolina, cosas así. Entonces, en los primeros años cuando empieza a gestarse la tormenta, empezó a disminuir y a perderse energía, porque la demanda venía subiendo y se mantuvo. Hubo voces que llamaron la atención: mire, señores, esto no se puede hacer. Entonces, la primera crisis ocurrió en el 2006, porque la demanda de repente como que empezó a estar muy cerca de la capacidad instalada. ¿Y qué quería decir eso? Que se estaban perdiendo los kilovatios que se habían entregado en el año 2000. O sea, empezó a disminuir la energía. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Hubo una crisis. Inventó un plan de equipamiento de emergencia que el gobierno dijo que para el año 2011 Venezuela iba a tener el mejor sistema energético de América Latina, porque se iban a incorporar no sé cuántos miles de plantas así, planticas, para distribuirlas en todo el país y romper. No sé qué era lo que iban a romper. Bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió con esas famosas plantas. Y se gastó un dinero que nominalmente, oiga esto, nominalmente puso la capacidad, la reserva del país en 35.000 megavatios. O sea, que el gobierno estaba, mire, aquí tengo 15.000 megavatios más. Mentira, mentira. Lo que empezó a ocurrir es que los 20.000 que se le entregaron en el año 2000 fueron disminuyendo y la demanda fue aumentando. ¿Y en qué se traduce ese equilibrio? Racionamientos. Empezaron los racionamientos. La zona occidental del país sufre horriblemente porque lo primero que se había afectado fueron los sistemas de generación térmica. Empezaron a estar mal atendidos, a haber escasez de combustible, obsolescencia de los equipos, y entonces empezaron. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, simplemente racionando. Hay ciudades aquí que pasan días enteros, no ahorita, desde hace tiempo. Valera en mi estado de Trujillo, desde hace tiempo pasan un tiempo largo sin energía eléctrica. Entonces, bueno, el proceso de mantenimiento fue desaparecido. Hay un pequeño ejemplo. Una de las cosas menos gloriosas del mantenimiento, de las que menor glamour tiene, es el mantenimiento de las líneas de transmisión, pero no de la línea, sino del piso, del suelo sobre el cual están montadas. Porque esas líneas, pues como van a campo traviesa y se montan, pues esas tienen que tener una franja de alrededor de 50 metros de lado y lado. Tiene que haber un corredor para que ante cualquier emergencia en la línea propiamente pueda accederse los vehículos especializados y atender el problema que se tenga. Bueno, esas líneas empezaron a ser invadidas por la maleza, porque una actividad que se llama de poda y corte, pues fue abandonada. Y eso es un trabajo manual de unos obreros que van allí con unas cosas simplistas. Bueno, la maleza, imagínense usted la vegetación al sur del Caroní, donde están las primeras líneas que vienen del Gune, la vegetación a través de los llanos, eso empezó a ocurrir. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa maleza y esa cuestión, bueno, era muy previsible, y estamos en la época de mayor calor y sequía en Venezuela. Bueno, aquí en esta época del año es muy normal los incendios de vegetación en la sabana. Eso forma parte del hábitat natural de bueno, ya sabemos, ya se supo que lo que ocurrió fue un pavoroso incendio de vegetación, y entonces afectó
afectó los sistemas de transmisión y por tanto eso enloqueció y conclusión, el país quedó a oscuras, porque no había un sistema suficiente en el otro extremo de la cadena de producción, donde estaban los sistemas termoeléctricos, estaban echados a perder. Maracaibo tiene meses sufriendo porque la planta, lo que le puede llegar de Guri, porque el sistema de allá... Ahora, ingeniero, entonces, ¿qué podemos esperar en adelante, tomando en cuenta pues ya todos estos antecedentes que nos ha presentado y tomando en cuenta el panorama actual que estamos viviendo? ¿Se esperan más racionamientos? ¿Qué podemos enfrentar a partir de ahora? Inevitablemente, porque no hay más capacidad primero. La capacidad que hay se descubrió hace poco, que está en el orden de los 14.000 megavatios. Y la demanda es de ese mismo, o sea, se perdieron 6.000 megavatios que habían en el año 2006. Entonces, es muy previsible que este problema, ojalá no se vaya a repetir en la magnitud que ocurrió el jueves, donde se puso un país, la única, he buscado en referencias, no ha habido un país del mundo desde que existe la electricidad, hasta el conocimiento que tengo, donde se haya interrumpido el servicio de electricidad en todo el territorio de ese país durante 4 días, como ocurrió acá. Entonces, lamentablemente, estamos en las manos un poco como diríamos, un poco de la divina providencia, que no vayan a ocurrir otros incendios. Ojalá que se hayan mandado cuadrillas, por lo menos a hacer limpiezas básicas, pero es muy previsible, pienso yo, que haya racionamientos permanentes, porque además la energía para la ciudadanía afecta el otro sistema que es cuidado y más delicado y más complicado, que es el agua. El agua del país necesita, que tiene las mismas características, porque es un fluido, igual la electricidad, depende de la electricidad para que le llegue agua a la casa a los ciudadanos. Correcto, ingeniero. Entonces, y precisamente quisiera que ahondemos un poco más sobre el tema del agua luego de la pausa, porque tenemos que hacer un breve corte, pero le pido que nos acompañe un minutito para volver nuevamente